¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un capítulo más de charlas acústicas. Diego, ¿cómo estás? Ay, muy bien. Ahora sí ahora sí ya lo pensé bien y creo que este programa siempre me ayuda todos los martes y jueves a Ah, echarme la cervecita. a echarte una cerveza. Sí, definitivamente. En Saludcita. mi casa ya me lo prohibieron. Saludcita. Sí, definitivamente. Digo, una no cae mal. Una no es ninguna. Saludcita. Ay, 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 ay. Bien, pues en esta ocasión, Diego, ahí en Instagram subimos una pregunta para ver Ujú. qué temas les interesaban más. La verdad es que hemos iniciado esto pues en relación a las pláticas que tú y yo teníamos ahí de estar cenando o estar ahí echando cheve. Entonces, y se ha vuelto algo, la verdad es que se ha vuelto algo un poquito más grande y la verdad me Sí, da mucho gusto, me da muchísimo gusto que la gente esté participando y que de verdad haya ese interés, ¿no? Por esta parte que de alguna manera pues todavía está un poco empezando. desconocida y empezando en México especialmente, ¿no? Entonces, uno de los temas ahí que más salieron a reducir, pues es la parte de la reverberación, qué es, cómo se maneja, cómo se controla, de dónde Así. viene, Algo muy ¿no? importante también. Algo bastante importante porque es un efecto sonoro que generalmente lo conocemos, o mucha gente lo conoce como eco, ¿no? Sí, O sea, la primera que te dicen es, oye, es que tengo eco en mi cuarto, y el cuarto es de 3x3, ¿va? sí. Entonces, Con puro mosaico. sí, ahorita van a saber por qué, ahorita van a saber por qué nos reímos, pero hay una diferencia, hay una gran diferencia entre eco y reverberación, aunque de alguna manera es lo mismo, Sí. pero hay una diferencia en el tiempo, ¿no? Digamos. Pero bueno, vamos empezando con un poco de historia de la reverberación, que esto pues se viene tomando en cuenta desde hace muchísimos años, Sí, ¿verdad? exacto. O sea, entonces los romanos en sus teatros ya tomaban en cuenta de alguna manera. Había un dato por ahí que decían que ponían vasijas de cobre Sí. para generar esa reverberación, o sea, para que pudiera, obviamente pues antes no había micrófonos, bocinas, ni absolutamente nada más que la pura voz, ¿no? Sí. Por eso es que el bel canto se llegaba a tener una gran maestría en poder amplificar la voz, ¿no? Así es. También, por ejemplo, hasta los mismos griegos, o sea, ya en sus teatros tal vez ellos no lo pensaban, no lo veían como reverberación. Claro. O sea, de que en sí lo que es la reverberación, que bueno, que físicamente la reverberación es cuando el sonido baja 60 decibeles, que es como su millonésima energía, o sea, 60 decibeles es mucha diferencia. Exacto. Porque, como lo hemos dicho en otros programas, es una escala logarítmica. Entonces, cada 3 decibeles se hace el doble. Entonces, 60 es bastante. Ok, entonces nomás como para tenerlo un poquito más más práctico, digamos, o sea, yo estoy en una iglesia, doy un aplauso, Sí, ese impulso de sonido dura 3, 4, 6 segundos hasta que llega a un nivel de 60, o sea, digamos, el aplauso lo di en 80 sí. y esos 20 decibeles que va viajando hasta 60 es lo que dura la reverberación, ¿no? O sea, Bueno, no. Sería más que nada como que el sonido que tú produciste en 80 ujú, baje a 20. ajá, ok. Ajá, o sea, de que el mismo. O sea, que Esa es el. una duda que está súper presente, o sea, Sí, y hay muchos temas en internet donde te puedes encontrar, bueno, es o baja a 60 o baja 60 decibeles, sí, exacto. ¿verdad? Pero el punto acá es, en pocas palabras, para lo que se podría decir así técnico o práctico, es Ajá. cuando se calla. O sea, bajar Exacto. 60 decibeles es, ya no lo vas a percibir. Cuando es imperceptible. Exacto. Sí, Porque al final de cuentas, o sea, hasta una biblioteca callada está más o menos como a 40 decibeles. O sea, no, es difícil, o sea, un decibel cero, como ya lo dijimos, es casi es imposible. casi imposible. Entonces, bueno, pues si tú lo tienes 80 aplaudes, pues tal vez no baje hasta los 20 porque el ruido de donde tú estás, el ruido de fondo, está como en 35 o 40. Claro. Entonces significa cuando baje y se nivele con el ruido de fondo y se pierda, por así decirlo, pues en el aire, Así es, ajá. ya se le considera que se apagó. Y el Ajá, tiempo que dura desde que tú aplaudiste hasta que se acabó es el tiempo de reverberación. claro.
Entonces, esto de alguna manera se debe a que el sonido va viajando y se va reflejando en ciertas superficies, ¿no? Ujú. Entonces, dependiendo la superficie, las características de que si es poroso, que si es absorbente, que si es reflejante, que Sí, si así es lo es. que sea, va cambiando obviamente el cómo viaja el sonido, ¿no? En el espacio. Ujú. Entonces, esto hace que, digo, seguramente han entrado a una catedral en algún momento o algún salón de eventos muy grande y han notado este tipo de reverberación, ¿no? Que es, hablas o se hace algún sonido y queda ahí en tiempo y espacio un buen momento, ¿no? Sí. Entonces, esto es básicamente la reverberación. A diferencia del eco y el por qué nos reíamos hace poquito, es que el eco necesita una gran distancia para convertirse en eco, Sí, exacto. ¿verdad? Porque al final es el mismo principio. O sea, Ujú. bueno, no es el mismo principio, pero es las reflexiones en un cuarto. Así es. Entonces, una reverberación, por ejemplo, es mi aplauso no se calla en una catedral porque el sonido de mi aplauso está botando en tantos lugares que yo lo sigo escuchando. Así es. Y un eco, para diferenciarlo, es cuando tú hablas y el sonido viajó o sea, Muchos mucha metros. distancia Ajá. y botó con algo y por la velocidad del sonido, pues el sonido viaja a 344 metros por segundo. Entonces quiere decir que para viajar, no sé, a 500 metros, estás en unas montañas y gritas. Para que viaje 500 metros, bote en la montaña y regrese a ti, pues ya pasaron 2 segundos. Entonces, tú gritas, te callas, el sonido viaja, bota con la pared o con lo que haya y regresa y luego lo vuelves a escuchar. Sí, exacto. Al fin de cuentas es una reverberación, pero que te tardas en Extendida. escuchar, porque en una reverberación de un cuarto, tú estás escuchando la reverberación casi inmediatamente. O sea, existen early reflections, Ajá. que Ajá. significa que tú estás escuchando tu mismo sonido. Por ejemplo, si lo pusiste a 80, pues lo vas a estar escuchando a 70, 74, 75, así, bajando, 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 hasta Ajá. que llegue a 20, ¿no? O hasta que desaparezca. Claro que son las reflexiones tempranas, ¿no? Exacto. Ujú. Y el eco, tú hablas, no escuchas ninguna reflexión temprana y luego ya escuchas lo que rebotó lejos Claro, y llega hacia exacto. ti. Sí, entonces, exactamente. Entonces, de alguna manera tienes esta diferencia entre estos dos efectos sonoros, Ujú. que al final de cuentas es sonido, Sí, ¿no? Bueno, la medición por ahí es un aproximado de que a partir de 17 metros ya empieza el eco. O sea, ya sí, empieza a hacer eco, ¿no? O sea, el sonido viaja 17 metros, rebota y ya lo puedes percibir como una repetición de lo que sí, tú exacto. estás haciendo, ¿no? Porque tú acabas o sea, dices A y justo después suena, no suena como que al mismo tiempo como la reverberación. Exacto. Seguramente, te digo, en un salón de eventos lo han escuchado en algún momento ese tac-tac, ¿no? Sí, De que de repente está la batería o la misma voz hablando y se escucha, atrás de nosotros se escucha la repetición ahí que es, sí, que es perceptible, ¿no? Y pongámoslo en términos así más sencillos, digamos que la diferencia entre las dos es que la reverberación es una extensión de lo que yo digo, sí. ¿verdad? En tiempo, y el eco es una repetición de lo que Ujú. yo estuviera diciendo en Sí, ese exacto. momento, ¿no? O sea, por ejemplo, para alguien que es músico, la reverberación es cuando doblas una voz y la haces como más profunda, más Ujú, potente, ok. y el eco es repetir una frase. O sea, es como Repetirlo. Ajá, ajá. cuando dices una frase, pasa algo de tiempo y luego la vuelves a La vuelves a escuchar. escuchar, claro. Sí, definitivamente. De hecho, un dato curioso que me gustaría mencionar es que antes de 1900, pues ninguna catedral ni basílica ni nada tenía acondicionamiento acústico, o sea, no era algo que pensara, ¿no? Pero gracias a que podían llegar a tener, por ejemplo, la catedral de Roma y la de Londres, tenían tiempos de reverberación de como 5 segundos. Eso quiere decir que si yo aplaudo, el aplauso se va a escuchar por 5 segundos botando por todos los lugares. Claro. Entonces, el dato curioso es que los compositores de esas épocas, más que los que hacían música sacra, tenían que hacer su música muy lenta. ¿Por qué? Para o sea, para que no se confundieran las notas entre sí. Porque si yo toco un la en el
órgano, ese la me va a sonar 5 segundos enteros. Okay. Entonces, si para la siguiente nota tenían que pensarlo así. Okay. Por Sí, eso es un poquito más lento. era más tardío todo. Sí, exacto. Claro. Sí, definitivamente. Sí, entonces, bueno, el primero que empieza, bueno, no el primero, porque realmente ya había pues algún tipo de pruebas en la reverberación, pero el primero que lo hace de alguna manera formal es Sabine. Sí, ¿no? ya con proceso científico y todo. Ajá, sí. Wallace Sabine, que hay un dato ahí, bueno, él hizo estudios en Harvard, por ejemplo, ¿no? O sea, él hizo algunas salas de Harvard y de ahí dio como un tipo de estándar, ¿no? De lo que se debería. De lo que se debería hacer en reverberación, ¿no? ¿Qué reverberación es para un salón de clases? ¿Qué reverberación para un teatro? ¿Qué reverberación para esto o el otro? Entonces, lo curioso de Sabine es que cuando se vuelve famoso por esto de Harvard, lo invitan a hacer otro espacio. Y para él fue un fracaso, un creído fracaso de no haber llegado a los resultados obtenidos que para él no eran correctos, ¿no? Sí. Sin embargo, mucho tiempo después se dan cuenta de que hasta ahorita pues es el mejor recinto que existe de reverberación, ¿no? Sí. Entonces, y de ahí es cuando empiezan a tomar en serio a Sabine para poder medir la reverberación, que es de donde sale el RT60, ¿no? Sí. Que al final lo que dijimos de RT60 es porque baja esos 60 decibeles. Exactamente. Y bueno, qué bueno que mencionas a Sabine. Pues no nos vamos a poner acá físicos ni nada, pero sí. Para que entiendan un poquito la fórmula, el tiempo de reverberación tiene que ver con el volumen del cuarto, o sea, qué tan grande es el cuarto, y los materiales que tiene el cuarto. Algo que, como tú dices, se dieron cuenta después, que es con lo que yo te platicaba hace rato de Millington, sí. Es que la fórmula de Sabine funcionaba para cuando todos los materiales tenían el mismo coeficiente de absorción, o sea, o parecido. Claro. No muchos diferentes. Lo que hace que Millington le haga una como corrección, que al final hace una sumatoria de todos los coeficientes por el área que lo tiene, ¿verdad? O sea, porque, por ejemplo, tenemos un cuarto de, no sé, 80 metros cúbicos y 3 metros cuadrados, o sea, de la superficie del cuarto, tienen mucho absorbente, pero otros tal vez son madera. Claro. Entonces, ahí es donde se juega con los materiales para llegar al punto de reverberación óptimo para cada tipo de cuarto. Claro, pero fíjate que lo curioso también es que ese digamos, el conocer que cada material tiene un coeficiente de absorción, ¿no? Como dices. Entonces, ese coeficiente de absorción se hizo con la fórmula de Sabine, ¿no? Entonces, ahí viene lo curioso, ¿no? De decir, ¿cuál uso de las dos? O hago una mezcla de las dos, sí. ¿Sabes? Yo lo que recomendaría es, si vas a hacer un estudio de grabación como un control room, puede ser Sabine, porque pues casi en todo vas a usar lana mineral y todo tienes que tener, en un cuarto de control room, tienes que tener tus reverberaciones pues casi iguales para todas las frecuencias. Entonces necesitas usar casi los mismos materiales para todos lados. Entonces yo recomendaría usar Sabine cuando haces algo así, que todo es igual. Pero si estás haciendo un cuarto con uno de muchas reflexiones y otro con menos reflexiones y otro, como un teatro. Ajá, hacer el de Millington. Claro, ya. Que las dos fórmulas y sus procesos están, o sea, muy, muy marcados en internet. Ahorita no nos los vamos a poner a contar porque tampoco es clase de matemáticas, ¿verdad? Claro, sí, no, definitivamente. Entonces, de aquí parte a partir de todo este legado de Sabine, pues parte también los valores que debe de tener cada cuarto. Bueno, no es una ley definitivamente, pero es un estándar, digamos, como para tener ciertos efectos dentro del cuarto, ¿no? Que es como, no es lo mismo si vas a estar en un salón de clases y tienes 5 segundos de reverberación, bueno, pues es la muerte tanto para el maestro como para los alumnos. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que empiezan a hablar
y todo lo que dijeron hace 5 segundos se junta con lo que estás diciendo ya actualmente y así Sí, y consecutivamente, ¿no? Y se va perdiendo, se pierde inteligibilidad, ¿no? Se Sí. pierde lo que se entiende. Entonces, cada recinto pues va teniendo un valor de RT60, ¿no? Puesto en segundos. Ujú. Entonces, por ejemplo, no sé, el más agresivo sería que un estudio de grabación, bueno, no es cierto, las cámaras anecoicas, Sí. ¿no? Que es el más agresivo, que estaríamos hablando de qué, punto qué. Pues casi cero. Casi cero, ¿no? Sí, o sea, de que algo mínimo. Sí, o sea, estamos hablando de que si damos un aplauso, no dura ni un segundo en Sí, el o sea, aire. yo creo que lo teórico, cuando diseñan una cámara anecoica, lo teórico es llegar al cero de reverberación. Ujú, Que creo que es imposible, o sea, de que llegara a un 0,00000. claro. Pero el hecho de que exista ese tanta cercanía al cero y un aislamiento acústico muy cañón hace que la cámara anecoica tenga sus propiedades. Sí, claro. Digo, si no saben que es una cámara anecoica, pues búsquenla por ahí, si no, luego sacamos Vea, por ahí un videito. Ahí también lo explicamos en los primeros Sí, episodios. por ahí para vamos que a lo andarlo busquen. explicando. Entonces, está los estudios de grabación que andarán en .5, .7, Sí, el control room, por ejemplo, está entre .6, Ujú. .7 más o menos. y el live room ya está como entre .8, 1 casi. Oye, por ejemplo, algo más común, porque digo, siempre terminamos hablando de teatros, estudios Sí. de grabación y demás, pero pues una oficina, Una oficina, por ejemplo, debe tener como un segundo de reverberación. máximo, ¿no? Sí, máximo. Por Entre 0.8 y un segundo. Sí, claro, por lo mismo de la inteligibilidad, o sea, Y- volvemos a lo mismo. Ajá. Y una sala de juntas, por ejemplo, sí tiene que tener como entre .7 y .9. Claro, ok. Porque ahí es algo donde el que está hablando se le quiere entender. O sea que el de hasta el final escuche lo mismo. Lo que me refiero que tampoco puedes una sala de juntas a apagarla tanto. O pues yo le digo ahogar el cuarto. Claro, No puedes hacer eso, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si tú pones mucha reverberación, el que está hasta del otro lado de la mesa de juntas, no le va a llegar el sonido, o sea, se va a absorber antes de que le llegue, antes de que le llegue. y le va a llegar bien poquito. Por eso sí existen los óptimos. No Claro. puedes de que bajarle mucho a otro que necesite un poco de reverberación. Claro, como el típico error que hacen de que tapizar todo el cuarto de Sí, exacto. cierto material absorbente, ¿no? Ujú. Que eso, oye, pues estás matando ahí también todas las frecuencias agudas y demás, Ujú. ¿no? Y las graves no. Y las graves, no, exactamente. Entonces, también hay efecto, o sea, entras a un cuarto así y también hay un efecto como entre vértigo y demás, porque es como demasiada la absorción, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otro? Pues, por ejemplo, un auditorio, una sala de conciertos, ahí está todavía en más reverberación, ¿no? Sí, pero ahí te tienes que fijar más. O sea, ahí te Ujú. tienes que fijar bien porque lo que tú tienes que hacer jugando la reverberación es hacer que no se confunda como lo estabas diciendo, pero también tienes que hacer que llegue a todos lados por igual. Exacto, sí, o sea, tienes que, como ya lo mencionamos en algún momento, o sea, si se fijan en los teatros tienen mucha madera, ¿no? Sí, Que es el que permite de alguna manera direccionar el sonido hacia el público y que llegue hasta atrás, ¿verdad? Ujú. Obviamente, pues ahora ya nos apoyamos con bocinas y demás, pero la idea es que el teatro pues sí tenga un cierto grado de reverberación para que pueda viajar el sonido, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, otro uso de la reverberación es en la edición de canciones. Ajá. O sea, ahorita, pues ahorita las personas que editan y que editan en este momento, pues se dan cuenta que ya hay muchos plugins y softwares que, o sea, al alcance de un botón, tú tienes la reverberación como si estuvieras en la ópera de Sydney. O sea, de que lo sacaron igual. Pero lo que se hacía antes era que en los estudios existía un cuarto reverberante. Ujú. Esto hacía que, pues imagínense que grababan el sonido del cantante y luego el sonido lo mandaban a unas bocinas que están en un cuarto completamente con materiales cero absorbentes y hacían que rebotara el sonido ahí y luego había otro micrófono dentro de ahí que le metía a la rola la reverberación. Fíjate, hay un dato de que hay una canción que se llama Peck on My Heart, Ajá. que es de Harmonicats. Sí. Entonces, esta fue la primera canción que tuvo reverberación.
después de haber tenido un limbo la reverberación, porque había ciertos aparatos que reproducían música de estos de disco y demás, que no podían, o sea, la reverberación generaba un efecto raro dentro del cono Sí. ¿no? Donde no se entendía la música. Entonces, en los años 40 hay un limbo de la reverberación porque en los años 40 las canciones son secas. Completamente secas. Entonces vienen de Harmonicats y empiezan, porque ya vienen otro tipo de reproductores, y empiezan otra vez a implementar la parte del reverb. Porque el reverb tal vez antes no lo pensaban, pero es algo que ya existía en las salas de concierto y así. Ajá. Y así le gustaba a la gente que se escuchara la música. Exactamente. Entonces, de ahí viene el término hi-fi, ¿no? Sí. De cuando empiezan a meter la reverberación y se oye más bonito, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, de ahí viene toda esta historia de la música, de cuánto se usa, y por eso la parte de que ahora ya con un plugin puedes estar en la ópera de Sydney o Sí, puedes exacto. estar en el de Disney, O en el baño de alguien. en el baño de alguien, en tu cuarto y demás, ¿no? Sí, Sí, o exacto. sea, en cine se usa mucho. En cine, por ejemplo, cuando haces doblaje, dices, oye, es que quiero estar en un cuarto de 4x5x3 de altura. Sí, Literal. o sea, y no sé si o sea, es que piénsenlo, imagínense que en la película de verdad el personaje está en una cueva y cuando graban el doblaje se escucha plano, de verdad hace que se pierda toda la como inmersión hacia la película. Claro. Sí, o sea, exactamente. Entonces generas ese ambiente por medio de la reverberación. Así es. ¿No? Y bueno, de que ahorita de que ya se puede usar con plugins, pero antes era de que ahora sí manual. Claro. De ahí es donde me salta esta parte de poder resumir el hecho de la reverberación buena Sí, contra la reverberación mala. exacto. ¿No? O sea, estamos hablando de la reverberación buena, que es la parte de la música, el que se escuche padre, que, o sea, a todos nos ha pasado que estamos cantando en el baño y se oye padrísimo, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Por lo mismo de la reverberación, esta reflexión, ¿no? Entonces, Da más profundidad. da más profundidad. Entonces, dentro de lo bueno, digamos, tenemos esa parte de lo musical en general, ¿no? De cómo usan esa reverberación, la parte del cine también, para poder ambientar ciertas partes cuando está gritando alguien desde la cocina, pero se escucha en la sala. Entonces, usas cierto tipo de reverberación y cambio de frecuencias para que se escuche a lo lejos, ¿no? Aunque sea un doblaje, ¿no? Entonces, sí, no nomás le vas a bajar el volumen. no, nada más le vas a bajar el volumen. Entonces, está la parte de las iglesias, por ejemplo, que de alguna manera la voz... Yo tengo una teoría que, digo, seguramente es falsa, pero yo siempre he dicho que en las catedrales hacían ese efecto para que se escuchara la voz de Dios, ¿no? Así, pero la idea era más bien que, pues, que eran recintos tan grandes que tenían que escuchar todos. Y la iglesia lo que hacía, o la catedral lo que hacía, era amplificar el sonido del sacerdote que estaba hablando, para que todos pudieran escuchar, ¿no? Sí. Entender, quién sabe, pero escuchar sí. Entonces, sí, porque se vuelve difícil. Digo, hay catedrales hasta con 9 segundos, o sea... Sí, está cañón. O sea, sí está muy cañón. Entonces, ahí es donde, bueno, partimos a la parte de la reverberación mala, que es cuando se vuelve todo inteligible, o sea, ininteligible, ¿no? Que no se entiende absolutamente nada. Un restaurante con demasiada reverb, ¿no? Sí, es eso, es no entender. Yo creo que eso lo podría llamar una reverberación mala. Exacto, ¿no? O sea, estar en una sala de juntas Sí. Con alguien en la televisión, que ya de por sí las televisiones se escuchan mal, o algún aparato estos de conferencias, y a eso agregarle pues reverberación, pues sí se vuelve un tema pues bastante trágico, ¿no? Porque pues empieza también el cansancio del oído, ¿no? De alguna manera es como que estás ahí, el cerebro... Tu cerebro se está esforzando más de lo que debe. Entonces ya viene la falta de confort, ya viene también digamos, un daño a tu salud de alguna manera, ¿no? Exacto. O sea, te imaginas en un salón de clases donde estás una hora escuchando a tu maestro y al siguiente y luego al siguiente, y que todo esté ininteligible, o sea, así se vuelve... Ni para qué ir a clases. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo es la parte...? Bueno, ya lo platicamos un poquito, pero para resumir de alguna manera esto, ¿cómo podemos, hablando de la reverberación buena y mala, cómo podemos controlarla y cómo podríamos
que se lleve, o sea, podemos hacer que se lleve a cabo, que haya reverberación en un cuarto? O sea, ¿cómo son las dos partes? ¿Cómo serían? Pues mira, lo que tienes que hacer es primero buscar cuál es el tiempo de reverberación óptimo para el cuarto que vas a usar. Uh-huh. Y luego usar materiales absorbentes y hacer como... Aquí tenemos, mira. Exacto, como estos. Bueno, pues de hecho cada material como este tiene su coeficiente de absorción diferente, como lo hemos dicho antes. Y los queremos invitar a un webinar que vamos a hacer para saber manejar un Excel, un programita, para que puedan ustedes calcular la reverberación de cada uno de sus cuartos, dependiendo obviamente de todo lo que tienen. Ok. Sí, Okay. de hecho, pues como pueden ver, cada material es diferente y cada material nos va a dar valores diferentes. Sí, mira, acá está el típico Ándale, este es el típico. Este me decías que es de algodón. Sí, es de algodón. Realmente son prácticamente nuevos estos materiales. Este viene de Italia. Y digo, o sea, te das cuenta de que también en esto estamos de alguna manera evolucionando, ¿no? O sea, en materiales también. Entonces, digo, ya no es el típico, ahora sí que hule espuma. Ya hay muchísimos más materiales que también estamos reciclando de alguna manera, se están reciclando cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, digo, en general, la reverberación, como decimos, está la reverberación buena, la reverberación mala, hay maneras de controlarla, hay maneras de hacer, digamos, de excitar la reverberación para que sea más, que es por medio de estos materiales más reflejantes, sí, ¿no? Entonces, pues nos quedamos con eso, nos quedamos con que cómo de alguna manera tener conocimiento al menos un poquito de cómo medir la reverberación, ¿no? Exacto. Es de que, oye, doy un aplauso, cuento los segundos en mi mente y más o menos me doy una idea, ¿no? De que más o menos. hasta que Exacto. deje de percibir eso. Mínimo como para tener de que, oye, es que tengo un salón de eventos y quiero, pues apláudele y cuenta los segundos hasta que dejes de escuchar. Eso te da una idea de qué tan mal o qué tan bien estás. Si son muchos, te vas a dar cuenta fácilmente. Así es, exactamente. Si no, bueno, pues ya necesitaríamos un buen estudio por ahí Exacto. de reverberación, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos. Un capítulo más. Así es que vamos haciendo ahí poco a poco temas. Esperamos que sean de su agrado y pues nos vemos en el siguiente. Gracias, Diego. No, a ti. Nos vemos.